¿Por qué leer transforma el cerebro? Ahora mismo, mientras estás leyendo esto, pasa algo que tu cerebro no estaba diseñado para hacer. No naciste con la capacidad de leer. No existe un centro de lectura con el que venimos de fábrica, como si existe uno para el lenguaje hablado o para reconocer una cara. Cada vez que alguien aprende a leer, su cerebro tiene que secuestrar zonas que originalmente servían para otra cosa, reconocer objetos o procesar sonidos, pero el cerebro tiene que reorganizarlas por completo para inventar una habilidad nueva. Y no hablamos solo de aprender vocabulario o tener más cultura. Hablamos de cambios físicos, medibles, en la estructura y en las conexiones neuronales. Cambios que afectan cómo sientes, cómo te pones en lugar de otros, e incluso cuánto tarda tu mente en deteriorarse con la edad. Hoy vamos a desmontar paso a paso y sin tecnicismos qué le ocurre exactamente a tu cerebro cuando lees. Y al final vamos a responder una pregunta que seguro te has hecho. ¿Da igual leer en papel que en una pantalla, en estos formatos digitales? ¿Eso realmente cambia algo? ¡Venga, vamos por ello! Para entender por qué la lectura es tan especial, primero hay que entender algo. La evolución nunca programó nuestro cerebro para leer. La escritura tiene, como mucho, no sé, unos 50.000 años. Un suspiro comparado con los cientos de miles de años que llevamos evolucionando como especie. Entonces, eso significa que no hubo tiempo suficiente para que apareciera un órgano o una zona cerebral exclusiva para esa tarea, como sí ocurrió con el habla o el reconocimiento de rostros, habilidades mucho más antiguas y grabadas casi de serie en nuestra biología. Entonces, ¿cómo hace el cerebro algo para lo que él no está diseñado? Fácil. Improvisa. Toma prestadas zonas que ya existían para otras funciones y las reutiliza. Es como si, para construir una herramienta nueva, en lugar de fabricar piezas desde cero, usaras piezas de otras herramientas que ya tenías en la casa y las unieras de una forma muy distinta. Este proceso de tomar prestado y reorganizar es la base de todo lo que vamos a ver hoy. Y el primer protagonista de esta historia tiene un nombre curioso: la caja de letras. En la parte trasera del cerebro, en una zona relacionada originalmente con el reconocimiento visual de objetos y caras, aparece algo fascinante en las personas que saben leer. Una región muy concreta que los científicos han apodado la caja de letras. Esta zona se activa específicamente cuando ves letras y palabras, sin importar el idioma o el tipo de letra. Es como si, al aprender a leer, tu cerebro hubiera entrenado un grupo de neuronas para convertirse en especialistas absolutos en reconocer formas escritas al instante. Igual que otras neuronas cercanas se especializan en reconocer, por ejemplo, una cara familiar entre una multitud. Lo interesante es que esta zona no existe en los cerebros de personas analfabetas. No es que está apagada directamente, simple y sencillamente no se ha desarrollado de esa manera. Y aquí viene lo más curioso. Para que esa caja de letras se forme, el cerebro tiene que ceder terreno. Estudios con personas de comunidades donde se aprende a leer de adultas muestran que, al dominar la lectura, cambian también la forma en la que reconocen como los rostros. El cerebro no tiene espacio infinito, así que negocia, gana una habilidad nueva y reorganiza cómo reparte las que ya tenía. Es ceder y ganar terreno. Es literalmente plasticidad. Y es ahí donde entra nuestro siguiente tema: la plasticidad sináptica. La plasticidad sináptica es, básicamente, la capacidad que tiene el cerebro de cambiar sus propias conexiones según cómo la usamos. Imagina que las neuronas son como caminos en un bosque. Cuanto más camina la gente por un sendero, más marcado y más fácil de recorrer se vuelve. Los senderos que nadie usa, en cambio, se llenan de maleza y terminan desapareciendo. Con las neuronas pasa algo parecido. Cada vez que lees, se activa un circuito concreto, el que conecta la vista de las letras, el sonido de esas letras en tu mente y el significado de las palabras. Cuanto más repites ese proceso, más fuerte y más rápida se vuelve esa conexión. Esto explica por qué, de niño, leer era un proceso lento y costoso. Ibas letra por letra,
Y ahora, de adulto, lees frases enteras casi sin esfuerzo consciente. Es un circuito que se ha entrenado tanto que ya funciona casi en automático, igual que un pianista que ya no piensa en cada tecla. Pero lo más importante de la plasticidad no es solo que el cerebro cambie, es que sigue pudiendo cambiar toda la vida. No es un proceso que se cierre en la infancia. Un adulto de 60 años que empieza a leer con regularidad, después de años sin hacerlo, puede seguir fortaleciendo y creando esas conexiones. El cerebro nunca deja de escuchar lo que le pide que hagas. Y esa plasticidad no se queda solo en el terreno del lenguaje. Cuando lees una historia, tu cerebro hace algo todavía más sorprendente: simulación sensorial y motora. Cuando lees la palabra limón, tu cerebro no se limita a procesar 5 letras. Varias investigaciones de neurociencia muestran que se activan zonas relacionadas con el olfato y el sabor, como si, en menor medida, estuvieras oliendo o probando ese limón de verdad. Lo mismo ocurre con el movimiento. Si lees una frase como "agarró el bolígrafo con fuerza", se activan zonas del cerebro relacionadas con el control motor de la mano, las mismas que usarías si realmente estuvieras agarrando ese bolígrafo. Esto tiene un nombre dentro de la neurociencia: simulación encarnada. Básicamente significa que tu cerebro no entiende el lenguaje como un simple código abstracto de símbolos, sino que lo traduce en una experiencia parecida a vivirlo, aunque sea una escala mucho más pequeña que la realidad. Esa es la razón por la que un libro tan bien escrito te puede acelerar el pulso en una escena de tensión, o hacer que sientas un nudo en el estómago en un momento triste. Tu cerebro, en cierta medida, está simulando esa experiencia como si fuera real. Y si el cerebro estimula sensaciones físicas al leer sobre limones o movimientos, imagina todo lo que ocurre cuando lo simula en las emociones y los pensamientos de otra persona. Aquí es donde la lectura deja de ser solo un ejercicio mental y se convierte en algo profundamente humano. Tu cerebro utiliza redes muy parecidas a las que usa cuando intentas entender lo que piensa o siente alguien real en tu vida cotidiana. Es un entrenamiento silencioso de una habilidad que usamos constantemente sin darnos cuenta: ponernos en lugar del otro. Diversos estudios han encontrado que las personas que leen ficción con regularidad tienden a obtener mejores resultados en pruebas que miden la capacidad de reconocer e interpretar emociones ajenas. La explicación es muy sencilla, más de lo que piensas. Un libro te obliga a estar durante muchas horas dentro de una perspectiva que no es tuya. Ves el mundo con los ojos de alguien con otra historia, otros miedos, otras razones para actuar como actúa. Y esa práctica repetida deja huella en cómo procesas después, en la vida real, los puntos de vista de esas personas que te rodean. Leer, en ese sentido, es de las pocas actividades que entrenas para salir de ti mismo sin moverte de tu lugar. Oye, si te está gustando entender cómo cosas tan cotidianas como abrir un libro esconden procesos tan sorprendentes, en este canal hacemos justamente esto en cada video. Cogemos un tema de cultura general y lo explicamos de una forma clara, sin humo y sin tecnicismos. Si te apetece seguir aprendiendo cosas así, suscríbete. Te cuesta un segundo y a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir haciendo estos videos. Dicho esto, sigamos, porque todavía queda una de las partes más interesantes. ¿Qué pasa con tu cerebro a largo plazo? Y recuerda, juntos aprendemos. Todo lo que hemos visto hasta ahora no se queda solo en el momento en el que lees. Se acumula. Y ese acumulado tiene un nombre: reserva cognitiva. La reserva cognitiva, en pocas palabras, es la capacidad del cerebro de seguir funcionando bien incluso cuando empieza a sufrir cierto desgaste, algo que ocurre de forma natural con la edad, o en algunos casos con enfermedades neurodegenerativas. Piénsalo como una red de carreteras. Si solo existe un camino entre dos ciudades y ese camino se corta, el tráfico se detiene por completo. Pero si existen 10 caminos alternativos, cortar uno apenas si se nota. El tráfico se dirige y sigue circulando. Leer de forma habitual a lo largo de años ayuda a construir justamente eso: más caminos, más conexiones, más rutas alternativas entre distintas zonas del cerebro.
Cuantas más conexiones tiene una persona, más margen tiene su cerebro para compensar el deterioro cuando éste llega. Por eso, distintas investigaciones asocian el hábito lector mantenido a lo largo de la vida con un menor riesgo de deterioro cognitivo en la vejez y con una capacidad mayor para mantener un buen funcionamiento mental, incluso ante señales tempranas de enfermedades como el Alzheimer. Leer no evita que el cerebro envejezca, pero sí parece darle más herramientas para defenderse cuando esto ocurre. Y con esta idea del cómo también importa, llegamos al debate final de este video. Un libro físico contra un libro digital. ¿El formato importa? Con todo lo que hemos visto, surge una pregunta obligatoria. ¿Da igual leer en papel que en una pantalla? La respuesta corta es no del todo. Aunque tampoco es una diferencia dramática. Empecemos por lo que tienen en común. Tanto en papel como en digital se activa esa caja de letras de la que hablamos al principio. Se refuerza la plasticidad sináptica y se producen las mismas simulaciones sensoriales y motoras. El cerebro no distingue entre tinta y píxeles a la hora de codificar el lenguaje. Las diferencias aparecen en otro lugar, en cómo procesamos y recordamos lo que leemos. Varios estudios de comprensión lectora muestran que las personas que leen en papel tienden a construir un mapa mental más sólido de la estructura del texto. Recuerdan mejor en qué orden ocurrieron los hechos o en qué parte del libro apareció determinada información. Una explicación es que el papel ofrece pistas físicas, el grosor de las páginas que ya has leído frente a las que te quedan, la posición exacta de un párrafo en la hoja. Esas pistas espaciales le dan puntos de referencia extra para organizar la información. Las pantallas, en cambio, suelen asociarse a una lectura ligeramente más rápida, pero también más superficial, especialmente cuando se lee en dispositivo con una conexión a internet, donde el propio formato invita a saltar de un lugar a otro y fragmentar la atención. No es que el cerebro no aprenda leyendo en digital, pero sí parece que la profundidad y la retención se vuelven un poco perjudicadas cuando el entorno está lleno de estímulos y notificaciones compitiendo por tu atención. La buena noticia es que esto no es una sentencia física. Un lector digital que lee en un dispositivo dedicado, sin distracciones, sin conexión activa y con toda la intención de concentrarse, puede obtener resultados muy parecidos a los de la lectura en papel. El formato influye, pero el factor decisivo sigue siendo el mismo siempre: la atención sostenida y sin interrupciones que le dediques al texto. En resumen, el papel parece llevar una ligera ventaja en comprensión profunda y memoria, pero lo que de verdad transforma tu cerebro no es el material sobre el que están impresas las letras, sino la constancia y la atención con la que lees. Así que la próxima vez que abras un libro, ya sea de papel o en una pantalla, recuerda, no es un simple pasatiempo. Estás construyendo zonas cerebrales nuevas, reforzando conexiones y entrenando tu capacidad de sentir lo que otros sienten. Y de paso, fabricando una reserva que te va a acompañar el resto de tu vida. Hay muy pocas actividades tan sencillas y accesibles que hacen tanto por tu cerebro al mismo tiempo. Venga, si te ha gustado este recorrido, ya sabes, suscríbete para el próximo video y recuerda, juntos aprendemos.